Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Vamos a conversar en esta oportunidad acerca del programa Jaliwarma y su contribución con la educación, cuando sabemos que estamos ya a pocos días, exactamente el 13 de marzo se inicia en todo el Perú el año escolar 2023. Sabemos que hay serias deficiencias en infraestructura. Vamos ahora a conocer cómo está este programa de apoyo a la alimentación saludable a los escolares con el jefe de la Unidad Territorial de la Libertad de Jaliwarma, el abogado Renato Vila. ¿Cómo está, abogado Renato Vila? Bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y siempre pues para absorber las dudas o las preguntas o inquietudes que tenga la prensa. Bien, efectivamente, como el público conoce, este programa Jaliwarma pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, y brinda pues una alimentación variada, nutritiva, sobre todo cuando somos un país, y esto es de conocimiento público, que tiene graves problemas de anemia, de desnutrición en los escolares, sobre todo en los niños de las zonas rurales. En ese contexto, señor Vila, coméntenos cómo se ha organizado la unidad territorial que usted lidera para que lleguen los alimentos oportunamente y en óptimas condiciones a sus usuarios. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros planificamos justamente la entrega de los alimentos desde el año anterior a la que ésta se produce. Es decir, en el año 2023, la entrega de los alimentos y todos los procedimientos internos que tenemos pues para que nuestros niños y niñas de la región La Libertad tengan una alimentación nutritiva y saludable empiezan un año antes. Empiezan un año antes con la planificación de básicamente el menú escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente con nuestros especialistas alimentarios de la unidad territorial, coordinadamente con los especialistas alimentarios de la sede central en Lima, es que se propone un menú escolar, es decir, la cantidad de alimentos que van a ser aportes nutricionales importantes a nuestra niñez. Entre ellos, por ejemplo, se propone el uso del arroz fortificado, ¿no? Que es un arroz enriquecido con minerales, vitaminas, hierro. Se propone el consumo de carne, de pollo en lata y carne de pescado. Se produce también el consumo, o se arma, perdón, la canasta en base a leche, en base a harina de huevo, entre otros productos, y básicamente con la intencionalidad de que la alimentación del niño se encuentre debidamente balanceada. Una vez que ello se produce y ya tenemos pues básicamente el menú escolar diseñado, procedemos pues a lanzar la convocatoria para los procesos de compra. Aquí es importante determinar que Jaliwarma siempre brinda la asistencia técnica a los comités de compras que finalmente van a decidir qué proveedor ha sido ganador de la adjudicación correspondiente. Nosotros como Jaliwarma no decidimos quién es el que gana en cuanto a ser el proveedor, sino es un comité de compras. Es un comité de compras conformado por el gerente de desarrollo social de la municipalidad provincial, el subprefecto, el representante de la red de salud y 2 padres de familia. Ellos son los que deciden, con la asistencia técnica del programa, por supuesto, las propuestas que reúnen pues las condiciones para que sean proveedores del programa. Luego de ello, y luego que se ha producido, pues, se ha adjudicado quiénes han sido los ganadores justamente para que provean de la alimentación a nuestros niños desde el primer hasta el último día de clases. Una vez que ello se produce, justamente ya pasamos, y luego pues de la presentación de expedientes y la revisión documentaria, ya pasamos a los procesos que le llamamos nosotros procesos de liberación. ¿En qué consiste este proceso de liberación? Consiste en ir a los almacenes de los proveedores y justamente verificar las condiciones óptimas que se tienen justamente para que estos alimentos sean debidamente pues distribuidos. Nosotros tenemos una verificación muy rigurosa, muy estricta, tanto de las propiedades externas como las propiedades internas. Es decir, externas, por ejemplo, que los productos no estén golpeados, que estén debidamente rotulados, la fecha de vencimiento debe estar claramente establecida. Y luego de ese filtro hacemos un filtro interno, es decir, muestreamos al azar los productos
y ese muestreo al azar es el que se apertura y justamente se evalúan las cualidades organolépticas. Es decir, que por ejemplo tengan un buen olor, un buen sabor y que por ejemplo al interno de los envases no exista óxido o ciertos elementos contaminantes. Conforme. Nosotros en este momento estamos en la fase de liberación, puesto que ya en unos días más empiezan las clases escolares. Así es. Entonces, dentro de este proceso, ¿cuándo deben estar ya llegando los alimentos para que los niños puedan consumirlos y ingresen sin ninguna dificultad el día 13 al año escolar, inicien su año escolar? Bien, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, como lo mencioné anteriormente, ya se están liberando y ya se está en este momento haciendo la carga y estiva y la distribución de los alimentos. Ya a partir de la próxima semana ya los alimentos deben estar llegando a las distintas instituciones educativas. ¿Cómo se hace el proceso? Sabemos que en cada colegio hay un comité, ¿verdad? Y ahí ya el colegio, este comité es el responsable de distribuir a cada una de las familias. Ahora, también sabemos, hay una realidad que no podemos ocultarla, que hay malas prácticas alimenticias desde los hogares, ¿verdad? Y que los niños muchas veces, cuando reciben el alimento del programa Jaliwarma, no están acostumbrados a consumir leche y a consumir otros productos que les ofrece el programa. ¿Cómo de repente contribuir para que estos hábitos alimenticios cambien y los niños puedan consumir? Porque conocemos también testimonios de familias que no los consumen porque los niños no están acostumbrados a comer uno u otro producto. ¿Cómo batallar frente a esa realidad desde el programa Jaliwarma? Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos básicamente dos componentes. Es el componente alimentario y el componente educativo. Lo que respecta al componente alimentario, efectivamente, pues, es la distribución de los alimentos, ¿no? Para que los mismos se entreguen o sean preparados en las instituciones educativas. Este año 2023, nuestra meta es que se regrese poco a poco a lo que era pues la situación prepandemia, es decir, donde en la mayoría de instituciones educativas se preparaba la alimentación. Ahora bien, ese es el primer componente, el componente alimentario, pero también tenemos un componente educativo, es decir, a través de este componente educativo se dan permanentes capacitaciones a los CAES y se dan permanentes capacitaciones a los padres y madres de familia para justamente promover el consumo de la alimentación saludable. Y asimismo también se les otorga diversas formas de preparación de los alimentos que entrega el programa Caliwarma. Y esto se puede resumir en lo siguiente. Es cierto, muchas veces si uno puede obtener o puede ver tal vez algún producto, obviamente que está totalmente garantizado en cuanto a la calidad del mismo, pero puede ser que no sea del gusto. Y justamente lo que nosotros hacemos en el componente educativo es promover, por ejemplo, recetas de cómo es que se puede preparar estos alimentos. Por ejemplo, nosotros mucho promovemos el consumo de la sangrecita y del bofe. El bofe viene a ser pulmón de res, que es altamente nutritivo en cuanto a hierro. Claro. Y la sangrecita, para por combatir ejemplo, la anemia y la desnutrición, importantísimo. Correcto, así es. Y por ejemplo, de la sangrecita se puede hacer, entre otras cosas, en las recetas que nosotros promovemos, se puede hacer arroz chaufa de sangrecitas y hasta mousse de sangrecita. Lo cual, pues, justamente nosotros nos preocupamos en que estas recetas o estas maneras, pues, imaginativas de preparar los alimentos también sean recepcionados de la mejor manera. Conforme. Finalmente, señor Vila, en La Libertad, ¿cuántos niños, porque sabemos que el programa asiste a niños de nivel inicial y primaria, ¿verdad? ¿Cuántos se benefician con este programa de Jaliwarma? Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros en La Libertad tenemos más de 274,000 usuarios. 274,000 usuarios que están repartidos en toda la región. Y tenemos más de 3,660 instituciones educativas, a las cuales en su totalidad nosotros como programa atendemos desde el primer hasta el último día de clases. Correcto, muy bien. Muchas gracias por esta amplia información y estaremos atentos para en una próxima entrevista seguir informando a nuestros televidentes e internautas de cómo va el trabajo de la gestión de Jaliwarma aquí en La Libertad. Muy amable al señor Renato Vila, jefe de la Unidad Territorial de La Libertad. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.